muchas gracias por la invitación. Es un título bien amplio para 15 minutos, así es Sí, que traté de poner los temas más importantes dentro de las enfermedades crónicas, énfasis sobre todo en hipertensión y diabetes, que les voy a mostrar a continuación por qué. Y voy a tratar de no extenderme mucho para que también podamos dejar un tiempo final para preguntas, que siempre quedan preguntas a veces no como más personales de tratamientos propios que los pacientes quieren hacer. Así es que acá, bueno, me dijeron que las preguntas serán al final, para mí no es problema si es que quieren interrumpir. ¿De acuerdo? Quiero partir la presentación con esta noticia, que es una noticia que salió el año pasado en La Tercera, que dice que la mortalidad por enfermedades crónicas ha subido de 73% a 86% en los últimos 20 años en Chile. Y esto es así no solamente en Chile, en todo el mundo. Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en Chile y esto se debe a que en realidad hacemos poquita prevención. Y primero, ¿qué es una enfermedad crónica? En realidad es una enfermedad, primero, que es no contagiosa, que en general es de progresión lenta y de larga duración, y si es que uno tiene que poner un tiempo, uno generalmente habla de una enfermedad que dura más de 3 meses. Lo habitual es que no sean curables, pero son enfermedades que uno puede compensar. Y lo más importante es que en muchos casos estas son prevenibles. ¿Cuáles son las más frecuentes en Chile? La hipertensión arterial por lejos, y esto es bien interesante porque sobre un 70% de las personas mayores en Chile son hipertensas, ¿ya? Y si uno compara este porcentaje a nivel nacional, en el fondo incluyendo toda la población, es un 27%. Entonces, claramente la hipertensión es una enfermedad que va aumentando con la edad. Y lo mismo ocurre con la diabetes. Alrededor de un 12% de personas son diabéticas en total en país, y la cantidad de personas mayores diabéticas en Chile corresponde a un 30%. Esas son las dos enfermedades crónicas más importantes en nuestro país y que generan también la mayor mortalidad y mayor discapacidad. Otras enfermedades crónicas son el colesterol alto, enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes vasculares, las enfermedades respiratorias, enfermedades renales crónicas y el daño hepático crónico. Pero específicamente en esta presentación vamos a hablar un poquitito más de hipertensión y de diabetes. ¿Cuál es la importancia de las enfermedades crónicas? Primero, que aumentan el riesgo de muerte. Más del 50% de las muertes en Chile son por esta causa, un 31% por enfermedades cardiovasculares y un 25% por cáncer. Pero un segundo punto es que también son las enfermedades que generan más discapacidad. Y cuando pensamos en discapacidad, significa que afecta la autonomía y también la calidad de vida. Y esto lo menciono porque si ustedes ven, esta es una encuesta de calidad de vida que se hizo el 2016 y el 2019, y si nosotros vemos qué es lo que le preocupa a las personas mayores, la principal preocupación es tener que depender de otros. Y esto es interesante porque si nosotros vamos viendo en orden es la capacidad de depender de otras personas, el enfermar gravemente, el que fallezca un familiar querido, no tener suficientes ingresos, quedarse solo, que te asalten, que te roben. Pero de todas estas cosas que pueden generar temor, la que más genera temor es perder la autonomía y tener que depender de otra persona. Y la realidad es que si nosotros miramos las causas de discapacidad en Chile, la gran mayoría en personas mayores es producida por enfermedades crónicas mal controladas. ¿De acuerdo? Otro punto importante es que los factores de riesgo para estas enfermedades en su mayoría son modificables. Una de ellas es el peso, y estos son los valores de sobrepeso y obesidad en personas mayores en nuestro país. Es bien abismante, alcanza casi un 80%, o sea, tenemos mucho más personas con sobrepeso y obesos que personas que están en un rango de peso normal. Con el sedentarismo pasa lo mismo. Existe un 94% de personas que son sedentarias, que eso fue definido como tener actividad física menos de 3 veces por semana.
El consumo de tabaco en personas mayores es de las pocas cosas que es un poco más bajo en personas mayores que en personas más jóvenes, que es alrededor de 20% en total y baja un poco en personas mayores, lo mismo que el consumo riesgoso de alcohol, pero aquí se da una diferencia importante entre hombres y mujeres. Existe un 5% de consumo riesgoso de alcohol, pero de un porcentaje bastante mayor en hombres que en mujeres. ¿Y cuál es la importancia de la prevención? Que se ha visto que hasta 80% de las enfermedades cardiovasculares se podrían evitar haciendo ciertas medidas que vamos a ver después, y un 40% de los cánceres. ¿Y cómo las prevenimos? Con una dieta saludable. Una de las dietas recomendadas es la dieta mediterránea, es una dieta balanceada con poca carne roja, con alta cantidad de carnes magras, blancas o pescado, con consumo de frutas y verduras, de fibra, haciendo ejercicio. ¿Y qué se considera ejercicio regular? La recomendación es hacer 150 minutos semanales. Eso sería lo ideal, 5 días a la semana, 30 minutos al día. Se pueden hacer 3 veces a la semana 50 minutos, no hay problema. En el fondo uno puede distribuir esas horas, pero la recomendación es hacer 150 minutos semanales. El consumo de tabaco, que no solo aumenta el riesgo de cáncer, que es como lo que uno tiene acá metido en la cabeza, ¿cierto? Pero aumenta el riesgo de tener infartos, accidentes vasculares, el consumo de alcohol, evitarlo, y tener los chequeos médicos regulares. Confiar en que existe un sistema de salud, está el EMPAM, donde existe una evaluación preventiva del adulto mayor que uno debiera mantener en control regular. Y voy a hablarles a continuación un poquitito más detallado del control en la hipertensión y en la diabetes. La hipertensión es un aumento de la presión dentro de las arterias, y lo que empieza a ocurrir es que con los años esta es una arteria de alguien joven y en alguien mayor esta empieza a engrosarse, se empieza a poner más rígida y eso hace que vaya aumentando la presión arterial. ¿Cuánto es una presión normal? Bajo 140,90, que algunos llamarían 14,9, ¿ya? La presión alta, que es este 140, es la que se produce cuando el corazón se contrae. Y la presión baja, que es este 90, se produce cuando ese corazón se dilata. En el fondo pierde esta contracción y por lo tanto baja esa presión. Y así uno tiene estas dos presiones y este es el límite habitual que nosotros conocemos, pero efectivamente en la medida en la que la persona va aumentando la edad, también van cambiando un poquitito las metas terapéuticas. ¿Qué daños puede generar la presión alta de manera persistente? De arriba para abajo, aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, aumenta el riesgo de pérdida visual, de insuficiencia cardíaca, porque un corazón que tiene que latir contra arterias rígidas va perdiendo la contracción adecuada, aumenta el riesgo de infarto, de insuficiencia renal y también aumenta el riesgo de disfunción eréctil. ¿Qué cosas son importantes acá? Y es que una persona que tiene sus presiones normales no tiene por qué llegar a estos daños, ¿de acuerdo? Entonces, un hipertenso que está bien controlado no debiera generar los daños que genera tener la presión alta de manera persistente. Y eso es importante entenderlo porque si a uno le diagnostican presión alta, uno va a ser hipertenso para siempre y debe seguir manejando y controlándose las presiones. Y la presión y la diabetes, yo siempre digo, pucha, no duelen. Entonces la gente no consulta, a menos que tenga un dolor de cabeza espantoso, que habitualmente eso ocurre con presiones sobre 200, pero en el fondo esto implica que uno debe tener chequeos generales para estar controlando estas enfermedades. Esta es una pregunta frecuente: ¿cómo me autocontrolo la presión? ¿Cómo hago si tengo un aparato de presión? Esta es la forma en la que uno debiera hacerlo.
primero estar sentado al menos 5 minutos, ¿ya? O sea, uno tiene que tomarse la presión tranquilo y sentado, sin cruzar las piernas, con el brazo sobre la mesa para que quede a una altura similar al corazón, idealmente con estos aparatos sobre el codo, con una posición cómoda, sin ropa apretada, y ahí se aprieta el aparatito si tienen de estos aparatos automáticos. ¿Cuál de los aparatos es mejor? En realidad, lo que se ha visto es que este aparato que está sobre el codo es bastante más fidedigno que este aparato que se utiliza en la muñeca, pero cualquiera de ellos debe ser calibrado máximo cada 3 años. Y eso es importante porque hay gente que tiene aparatos de presión hace 15 años y que muchas veces cuando yo les digo llévelo a la consulta para que miremos cómo está funcionando, en realidad está marcando cualquier cosa y a veces hacemos controles erróneos porque no tienen un aparato que sea adecuado. ¿Qué medicamentos sirven para la presión? Acá hay varios. Su médico va a decidir cuál es el mejor fármaco para usted, según si existen otras enfermedades crónicas como diabetes, si su presión es más alta la alta que la baja, las enfermedades que son concomitantes. Entonces, usted puede tener cualquiera de estos fármacos para la presión y el médico probablemente por algún motivo lo eligió. Enalapril, el losartán y todos los de esa familia, valsartán, candesartán, telmisartán, la hidroclorotiazida, el amlodipino o nifedipino, estos son de la misma familia. En general, si ustedes ven, los fármacos de la misma familia terminan parecido, el atenolol, carvedilol, propanolol. Todos estos son fármacos de la presión. Si usted lo toma probablemente es hipertenso, porque hay muchos pacientes que llegan a la consulta y dicen, no, yo no soy hipertenso, y uno le pregunta qué remedios toma: enalapril, atenolol, hidroclorotiazida. Entonces, si es que usted es hipertenso para siempre. Puede que esté bien controlada la presión, pero no significa que dejó de ser hipertenso, ¿de acuerdo? Ahora, en la diabetes pasa lo mismo. Las complicaciones de la diabetes se dan cuando la diabetes está mal controlada. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Puede haber alteración visual que puede llegar hasta la ceguera, insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales, insuficiencia renal, y heridas mal manejadas pueden terminar en amputaciones. Nuevamente, alguien que maneja bien su diabetes no tiene por qué tener ninguna de estas complicaciones. La gente asume que un paciente diabético no va a sentir y por lo tanto sus heridas sanan peor. Eso no es así. Un diabético que está bien controlado no tiene por qué tener complicaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y esto se los menciono porque hay veces en que los pacientes tienen un montón de exámenes, llegan a la consulta y tienen incluso el diagnóstico por exámenes y no tienen idea. A través de exámenes de sangre, en el perfil bioquímico, que es un examen que tiene, o sea, es una hojita que tiene varios exámenes que mide función renal, hepática, etcétera, aparece la glucosa en ayuna. Esa glucosa sobre 126 es un rango de diabetes. Uno en general no hace el diagnóstico de diabetes con un solo examen. Habitualmente uno pide repetir el examen y teniendo 2 exámenes que muestran resultado de cualquiera de las cosas que yo les voy a mencionar, uno dice esta persona es diabética. El test de tolerancia a la glucosa, que es examen en que los hacen tomar algo muy dulce y a las 2 horas se mide el azúcar. Si ese azúcar sube de 200, esa persona subió glicemias en rango de diabetes. Tener una glucosa en cualquier momento del día sobre 200 también es sugerente de diabetes. Y la hemoglobina glicosilada, que antes era un examen que solo se utilizaba para hacer control, porque ve cómo está el azúcar en los últimos 3 meses, también permite hacer diagnóstico ahora de diabetes. Y cuando ese valor es 6,5 o más, uno dice esta persona es diabética. Ahora existe un valor intermedio entre 5,7 y 6,4 que uno dice esta persona es prediabética.
pero alguien prediabético no debiera necesitar fármacos y lo que uno debiera hacer es cambiar los estilos de vida, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se hace el control de la diabetes cuando alguien ya tiene su diagnóstico? A través de este mismo examen que les mencioné, que es la hemoglobina glicosilada, que como no es solamente el control del azúcar un día, como ocurre cuando tomamos la glicemia de ayuno, que uno va a tomarse el examen en ayuno y es cómo está su azúcar ese día, la hemoglobina glicosilada ve cómo está el azúcar en los últimos 3 meses en promedio. Entonces nos permite ver cómo está controlando su azúcar esa persona. Ahora, esto nos permite ver si está bien controlado, pero las metas van cambiando según la edad y expectativa de vida. Entonces, en personas más jóvenes o con gran expectativa de vida, uno es más estricto en el control diabético y en personas mayores uno va siendo un poco más laxo, porque también se ha visto que en esas personas el riesgo de hipoglicemia también puede ser peor. Y existe también el autocontrol, que son estas tiritas con las que se mide el azúcar con una gotita de sangre, que hay muchos diabéticos que la ocupan, sobre todo cuando utilizan insulina. ¿Qué medicamentos existen para la diabetes? Existen muchos, no los puse todos acá. Los que están habitualmente dentro del auge y en el consultorio son la metformina, que es un remedio que no produce hipoglicemias, la glibenclamida, que es un medicamento que tiene alto riesgo de bajar el azúcar y de producir hipoglicemias y que en general en muchos pacientes sobre 80 años está contraindicado por ese motivo. Y existen varios fármacos nuevos para la diabetes que han ido saliendo en los últimos años. Las glifosinas, que son fármacos que lo que hacen es eliminar el azúcar por la orina, y las gliptinas, que lo que hacen es liberar insulina, pero en niveles que en general no generan hipoglicemia. Está también la insulina, que es un medicamento que controla muy bien la diabetes, y ahí uno quisiera tratar de sacarse este mito de que si es que yo utilizo insulina es lo peor, estoy perdido. Para nada. La insulina controla muy bien el azúcar y muchas veces logra mejorar la calidad de vida y disminuir los eventos adversos a largo plazo. Entonces, si es que uno maneja bien la insulina, esa persona puede mantenerse con niveles de glucosa que están muy buenos. Y hay veces en que cuando recién se hace el diagnóstico, hay pacientes que pueden necesitar insulina durante 6 meses, por ejemplo, y que después, cuando ya logran controlarse bien, pueden pasar también a medicamentos, y no significa que van a ser para siempre insulino requirente. Acá en los medicamentos le quise poner dieta y ejercicio, porque aunque ustedes no lo crean, con una dieta adecuada, o sea, una persona, por ejemplo, con sobrepeso u obesidad, que baja 5 kilos, esa baja de 5 kilos es equivalente a usar una pastilla para la diabetes. Baja lo mismo la hemoglobina glicosilada. Y alguien que hace ejercicio estos 150 minutos a la semana que yo les comenté, también baja el azúcar el equivalente a tomar una pastilla. Lo que pasa es que todos queremos la pastillita mágica que siempre es más fácil, ¿cierto? Pero esto necesito mencionárselos porque, sobre todo en pacientes que son prediabéticos, que muchos no necesitan medicamentos, con una dieta y ejercicio puede ser suficiente para evitar ser diabético. Ahora, ¿qué riesgos existe? Existe el riesgo de hipoglicemia cuando uno es muy estricto con el control. Como les mencioné, la glibenclamida, por ejemplo, es un fármaco que puede generar bajas de azúcar. Y la insulina, cuando uno no sabe usarla bien, hay pacientes que a veces se inyectan la insulina incluso aunque no coman. ¿Cuáles son los síntomas que puede producir la baja de azúcar? Estar tembloroso, mareado, la sudoración. Hay personas que sienten taquicardia, y en casos extremos obviamente eso puede generar compromiso de conciencia. Y otra cosa importante es que estos son los síntomas de una baja de azúcar en un momento agudo, pero si una persona de manera persistente está teniendo bajas de azúcar, eso también se asocia a problemas cardiovasculares y también a largo plazo a deterioros de memoria e incluso demencia. Ahora, generalidades de uso adecuado de fármacos.
Lo primero es seguir las indicaciones médicas de forma regular. Evitar la automedicación. Yo creo que existen muchos pacientes que mi vecina me dijo, mi amigo me dijo que a él le funcionó y se automedican. Esto es algo bien interesante porque la automedicación es 4 veces más frecuente en los adultos mayores que en los adultos jóvenes. Y este grupo, el grupo de personas mayores, es el que tiene más riesgo de tener eventos adversos a fármacos. Y esta frecuencia llega hasta 10% de las hospitalizaciones, o sea que son causadas por eventos adversos a fármacos. Y con los años estos efectos adversos van aumentando, ya siendo hasta 30%, o sea, un tercio de los pacientes sobre 80 años tienen efectos adversos a fármacos. Y acá pongo aparte los fármacos para dormir, ¿de acuerdo? Porque esto sí que es algo que con mucha frecuencia se automedican, que no duermo bien, entonces mi vecina me dio este medicamento. Existen muchos fármacos para dormir que pueden aumentar el riesgo de caídas y muchos de ellos que generan adicción, que la gente me dice, bueno, pero a mí qué me importa ser adicto a los 80 años, sí puede ser, pero si se anda cayendo o si su memoria empeora por el fármaco, obvio que es importante, ¿de acuerdo? Entonces, acá le pongo, si el remedio le hizo bien a mi vecino, puede que sea dañino para mí, eso debe ser consultado. Y algunas sugerencias generales es que cuando usted vaya al médico, haga una lista de sus fármacos, ya trate de ir porque cuesta mucho durante la consulta estar viendo la pastillita amarilla, la pastillita azul. Ahora cada vez existe más cantidad de fármacos y cuesta mucho tratar de adivinar cuál es el medicamento. Entonces, si usted tiene su carnet o su lista de fármacos, llévela. Informarle al médico que lo ve todos los fármacos que utiliza, incluyendo las vitaminas y los remedios naturales, también los remedios para dormir. Habitualmente los pacientes hablan de los medicamentos que creen que son para enfermedades y omiten las vitaminas y los remedios con los que duermen. Si está teniendo problemas de que se está saltando dosis por olvido, use pastilleros. Cuesta mucho en personas que tienen enfermedades crónicas y utilizan, por ejemplo, 8 fármacos al día que se acuerden. Entonces, haga un pastillero una vez a la semana y así usted sabe que tiene que tomar, por ejemplo, 4 pastillas en la mañana y 4 en la noche. Y si por cualquier motivo usted deja de tomar un medicamento que estaba indicado de forma crónica, infórmele a su tratante. Bien. En suma, las enfermedades crónicas vimos que aumentan con la edad. La mayoría de ellas son prevenibles con hábitos de vida saludable. La hipertensión y diabetes son 2 de las enfermedades crónicas más frecuentes y que tienen consecuencias negativas si no se controlan de manera adecuada. Y el tratamiento farmacológico, tanto de esta como de otras enfermedades, es importante que estén guiadas por un médico. Eso, gracias. Podemos, a través de levantar las manos por Zoom, podemos dar la posibilidad de que puedan hacer las consultas directamente a la doctora. Voy a ir revisando también el chat si hay alguna consulta. Bueno, acá hay una consulta, doctora, dice, hola, fármacos más naturales para dormir. ¿Cuál De sería las como la recomendación ahí, doctora? cosas naturales que sirven para dormir, la melisa, el té de manzanilla, y de medicamentos propiamente tal, la melatonina. La melatonina es una hormona que nosotros secretamos en forma habitual, pero que existe en comprimidos, y lo que hace es ayudar a inducir el sueño. Yo creo que esas son como las 2 cosas más importantes. Una de las cosas que es importante también para dormir, más allá de las pastillas, es que uno haga una higiene del sueño adecuado. Yo creo que una de las cosas malignas de las pantallas en este minuto es que hay gente que se queda pegada al celular mucho tiempo y se ha visto que
con más tiempo de pantalla cerca de la hora de dormir, el sueño empeora y cuesta mucho más inducir el sueño. Entonces, esas son cosas que son más bien costumbres, pero que es importante tratar de evitar pantallas tarde. O sea, en vez de quedarse pegado en el celular, lo ideal es que uno después de las 8 no esté en el celular y si quiere instalarse a leer un libro que va a ayudarlo a inducir mejor el sueño. Excelente recomendación. Estamos muy habituados a utilizar a altas horas, sobre todo el teléfono que nunca para de sonar, sobre todo los que somos más tecnológicos. La verdad es que eso siempre ocurre, que el WhatsApp generalmente uno no lo deja de ver. Doctora, bueno, parece que no ¿hay alguna consulta de nuestros Acá veo que participantes? dicen, me diagnosticaron prediabetes, algún medicamento natural sumado a los cambios de hábito. Mira, si le diagnosticaron prediabetes, si volvemos al valor, les voy a mostrar, déjame volver a compartir para que esto quede claro. Déjame ver cómo comparto de nuevo, compartir pantalla. ¿Se está compartiendo ahí? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza Aquí que dice, a ver les la voy a importancia. poner la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, que es con lo que nosotros seguimos la diabetes o prediabetes, si ustedes ven que el valor entre 5,7 y 6,4 es de prediabetes, haciendo ejercicio de manera regular, uno puede bajar hasta 0,7 de hemoglobina glicosilada. O sea, solamente haciendo ejercicio, tú puedes prevenir ser diabético. Y si tú a eso le agregas una dieta adecuada, o sea, consumir menos azúcar y tener una dieta equilibrada, puedes bajar otro 0,5. Por lo tanto, solamente con eso puedes bajar el azúcar lo suficiente para llegar a niveles normales y llegar a prevenir la diabetes. ¿De acuerdo? O sea, una persona prediabética no debiera necesitar medicamentos. Ese es el mensaje. Don Luis también escribió acá, doctora, es diabético y solo duermo 1,5 horas diarias. Oh, Es muy es poco, muy poquito. es muy, muy poco. Ahora, ¿duerme siesta o...? No, no, doctora, no, ¿Pero cómo va a no dormir duermo siesta. 1,5 horas Es diarias? que la mido de la siguiente forma. Me acuesto a las 11 de la noche ¿Ya? porque me pongo la insulina a las 9:30, Ajá. media hora para cenar, 10:30, 11. Y a la ¿Ya? 1:30 de la mañana estoy absolutamente despierto y no puedo dormir más. No puedo dormir más. A las 6 de la mañana recién estoy conciliando algo. Me han dado medicamentos, pero me traen efectos colaterales, Ajá. dolores de musculares. Ando todo el día volado. Lo, Eh, Es que los medicamentos habituales que dan en el consultorio para dormir, la mayoría producen sensación de embotamiento, de estar cansado al día siguiente y pueden empeorar la memoria. Hay un remedio que es muy seguro, que es la trazodona. Se vende con receta, pero que no es retenida. En el fondo simplemente necesita dárselo un médico, que lo que ayuda es a regular el patrón de sueño. Y ese medicamento es un remedio que cuando salió inicialmente salió como un antidepresivo, pensaban que iba a ser súper bueno para el ánimo y que después se dieron cuenta que era un fármaco que lograba regular muy bien el sueño. Es un medicamento que se vende con receta común y corriente y que no tiene los efectos colaterales que tienen los otros remedios, que podría ser una alternativa si ya ha probado las cosas naturales. Pero trate de pensar igual en ver cómo es su ciclo, en el fondo, que haga actividad física en el día, que evite siestas, que efectivamente
se acueste sin pantalla en la noche y como tratar de mejorar esas cosas que no es tan fácil, ¿eh? Porque cuando uno empieza a revisar cómo son las rutinas, hay veces que existen también cosas no farmacológicas que uno puede hacer para regular mejor ese sueño. Y lo otro es estar seguro que no esté con temas de próstata, que eso también a veces interrumpe mucho el sueño en personas que tienen que ir a orinar muy seguido en la noche. Si tengo medicamentos por el problema de mi diabetes y los riñones. Doctora, venimos de una charla maravillosa respecto a la sexualidad. Ajá. Y nosotros tenemos 57 años casados con mi señora. Y yo prefiero mantener eso, porque ella se acuesta y prende la tele. Ajá. Entonces, no puedo pelear con eso. O sea, yo prefiero tenerla a mi lado, sentir su calor, o pelear y separar la pieza, y, o sea, hacer una serie de cosas Usted que... me dice que obviamente el respetar el espacio de televisión de su señora le afecta también el sueño. O sea, usted lo planteó, o sea, sin Claro, pantalla. efectivamente. Ahora, a lo mejor ese puede ser un acuerdo de pareja y a lo mejor se ponen más entretenidos antes si apagan Prefiero la tele más temprano. prefiero Como dicen, sacrificarme cuando no yo y había seguir tele. manteniendo su calor y el contacto. Y si usted me permite una grosería, yo no me puedo dormir sin poner mi mano en la pechuga, le digo yo. ¿Y por qué va a No ser puedo. una grosería? Si hay muchos que dormimos cucharita. ¿Cierto? Y que es Gracias, la mejor doctora, forma de muchas dormir. gracias. No, quiero hacerle Vamos aprovechando la a, palabra, quiero hacerle una le- indicación que usted lo planteó como parte de su tema. Dijo, los chequeos médicos regulares. Ujú, Nosotros pertenecemos al Servicio Nacional de Salud ujú. y tenemos que inventar cosas para que nos vean cada 3 meses. Cada 3 meses. Con suerte, porque si me toca una doctora que se apega a los patrones regulares, me dice, no, a usted le corresponde enfermera. Entonces, yo tengo marcapaso. Mi marcapaso yo tendría que haberlo visto en noviembre del año pasado. Y no logro hora con el cardiólogo. No logro. Lamentablemente pasan dos cosas. Uno, que hay grandes listas de espera, pero lo segundo es que uno muchas veces no sabe cuáles son sus derechos. Por ejemplo, la diabetes que usted tiene es una enfermedad GES y las enfermedades que están dentro del GES tienen una cartera que incluye ciertos controles, por ejemplo, con el oftalmólogo, que no sé si lo sabía, exámenes de sangre anuales, controles con especialistas. Entonces, y eso es algo que está dentro de la cartera GES. Entonces, yo lo invito a revisar esas cosas porque el GES debiera cumplir ciertos tiempos y usted puede ir y decir que esos tiempos no se están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, deben darle prioridad o buscar un espacio donde hacerle ese control. Muchas veces no lo sabemos, pero en realidad eso se debiera cumplir. Doctora, yo le expliqué no es sacrificio, pero ¿usted sabe cómo nos tratan en el hospital a los que reclamamos? Sí, pero yo creo que eso es una cultura que se tiene que ir cambiando. O sea, yo trabajé muchos Perfecto. años en el Padre Hurtado que atiende a la población más vulnerable y pobre de Chile. Y yo creo que eso es en el fondo algo cultural que tenemos que ir cambiando. Y eso no significa que uno no tenga que pedir sus derechos, Luis. sí, Yo le agradezco, yo soy dirigente social, yo participo de 3 clubes de adultos mayores, estoy constantemente preocupado de que tengamos educación sobre todos los temas.
Por eso estoy aquí. Muchas gracias, don Luis, por su Ya, perdón, aporte gracias. y por su aporte y obviamente estas dudas, estas cosas que usted plantea ayudan a todos a poder tener mucho más claro cómo abordar los problemas de salud. Doctora Andrade, quizás Jessica también tiene alguna consulta. Jessica, ¿quieres abrir tu micrófono para hacer la consulta directamente a la doctora? Porque estamos en el tiempo, serías tú la última persona que pudiera tener la oportunidad. Hola doctora, sí, yo preguntaba por qué efectos puede tener la polifarmacia, ya que hay personas mayores que consumen más de 6 medicamentos y cómo se puede evitar de alguna forma algún daño. Es una excelente pregunta, Jessica. En realidad, uno habla de polifarmacia teniendo 5 o más fármacos. La polifarmacia aumenta el riesgo de caídas, de deterioro, tiene hartos efectos colaterales, pero ahí también hay que pensar lo siguiente. El concepto también de polifarmacia ha ido cambiando un poco, porque uno, si lo pone solamente en el número de fármacos, a veces puede quedarse cortos, porque existen pacientes que tienen múltiples enfermedades crónicas y que los fármacos que toman están indicados. Por ejemplo, si tienes a alguien diabético, hipertenso, con una arritmia, puede tomar perfectamente 6 medicamentos y que realmente los requiera. Entonces, yo creo que ahí hay que tener el cuidado y existe algo que se llama prescripción inapropiada de fármacos, que probablemente es un concepto que también es importante manejar, y es que cuando un paciente tiene un fármaco indicado, ese fármaco se debe mantener y los tratantes deben preocuparse de evitar interacción entre medicamentos. Pero una de las cosas más importantes es tratar de evitar fármacos que puedan tener efectos colaterales en esa persona. Y en ese sentido, no sé si es que tú trabajas en salud, Jessica, o eres paciente. No trabajo en un programa para personas mayores. Ya, existe una especie de guía que se llama Start Stop, que si quieres les puedo compartir, que son fármacos que son potencialmente de riesgo en personas mayores y que uno debiera evitar. Y existe también, y enfocado a lo mismo, criterios de Beers, que son medicamentos que uno debiera evitar. Pero en realidad eso tiene que ver con educación a los equipos de salud. Te pongo un ejemplo, la clorfenamina es un medicamento que se ocupa para las alergias, pero produce sueño. Entonces hay mucha gente que la ocupa para dormir y resulta que es un fármaco que empeora la memoria, que aumenta el riesgo de caídas, que aumenta el riesgo de confusión. Entonces, y eso está puesto dentro de estos criterios, pero eso es algo que los equipos de salud se tienen que ir educando. Muchas gracias, doctora, por esta aclaración. Y la verdad es que vamos a finalizar este espacio que nosotros tenemos acá en honor al tiempo. Doctora, quizás usted quiere agregar algunas palabras de cierre. Lo que quiero es compartirles mi mail, que es muy sencillo, es mandrade, lo puse acá al final, por si es que lo quieren en la última diapo, mandrade@clinicauandes.cl. Está ahí porque sé que algunos se quedaron con dudas y tal vez no las alcanzaron a contestar. Acá está, mandrade@clinicauandes.cl. Entonces, Mariela y César, que quedaron con las manos levantadas, que lamentablemente no vamos a alcanzar a contestarle, si me quieren escribir, encantada, si los puedo ayudar en algo. ¿Podríamos hacerlas, doctora, si Yo no tengo ni un en problema en breve contestarlo. momento, sí, por favor, para que todas podamos también escuchar Perfecto. a nuestros invitados y Entonces así, démosle la palabra a Mariela y después sí, a sí, César. sí, hagámoslo nuevo.
Muchas gracias. Yo tenía como una pregunta realmente, pero quería comentar que yo trabajo con personas mayores en vínculos y también me he topado con muchas situaciones parecidas a las de don Luis, que él comentaba en los consultorios. Yo lo que generalmente les digo siempre es que en el consultorio hay una señora o una persona que está encargada de las informaciones y de las sugerencias, etcétera, y ahí uno puede decir que su atención no está siendo completa. Yo he mandado a muchos usuarios ahí, por lo general toman bastante en cuenta, y si no, igual uno puede pedir hablar con la persona encargada del consultorio, y generalmente esta persona siempre atiende como las solicitudes. Y otra cosa que también he aprendido como en mi trabajo con personas mayores es otra recomendación para poder dormir natural, que es el té de hojita de naranjo, que de repente funciona también. Es Y cierto, hay veces que sí, con lechecita caliente y un poquitito o una cascarita de naranja. sí, es muy bueno, yo también lo he comprobado yo misma, por eso como que lo recomiendo. Y mi real pregunta cortita es sobre el nivel de ejercicio que uno debería tener semanalmente, porque dentro de la presentación decía 150 minutos. Ahora, cada persona tiene un nivel diferente de esfuerzo que puede alcanzar. Mi pregunta es, ¿puede ser una caminata diaria, por ejemplo, un paseo, no sé, Súper buena un pregunta. videíto en YouTube de baile, por Sí, ejemplo, de 5 minutos, algo sí. así? ¿Puede ser? Lo más importante, Mariela, es que el tiempo no tiene que ser todo el tiempo seguido. Por ejemplo, si es que tú dices, ya, yo me voy a proponer estar haciendo ejercicio 30 minutos al día, pueden ser 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde. Por ejemplo, personas que sienten que se fatigan pronto o que están recién empezando a hacer ejercicio, porque si no se desaniman. Y si quieren hacerlo 10 minutos 3 veces al día, lo mismo. Eso es una cosa. Lo segundo es que el ejercicio no necesariamente tiene que ser aeróbico. La gente asume que tiene que salir a trotar. Eso no es así. O sea, sirve tanto el ejercicio aeróbico, que puede ser una caminata a buen paso, como el ejercicio de resistencia, algo que sirve mucho. Más que usar pesas que pueden afectar las articulaciones, son los elásticos, que permite que las personas puedan ir haciendo fuerza contra resistencia, pero en la medida que van avanzando pueden ir aumentando el grosor de estos elásticos. Así es que en realidad está excelente tu pregunta, porque es algo que es súper habitual. Hay gente que no está dispuesta a hacer 1 hora de ejercicio 3 veces a la semana. Lo pueden ir parcelando, sirve igual. Eso, muchas gracias. Gracias por su respuesta y su tiempo. ¿Y quedó César? Sí, falta César. Y ahí vamos cerrando. Doctora, la pregunta ya la respondió, era sobre el tema de la actividad física. O sea, ¿cuánto tiempo era el que podían utilizar o poder llevar a cabo actividad física? Entonces ya me quedó súper claro lo que respondió. Otra pregunta es si usted va a poder reenviar la presentación que hizo recién, porque está excelente. Eso sería. Muchas Perfecto. gracias. No sé a quién se la comparto. Si quiere, se la puedo pasar a la Jenny que está organizando y que ella se las haga llegar. No sé tú de dónde eres, Sí, César. De la región del Biobío. Ya, vamos a compartir porque estamos grabando esta exposición, por tanto la vamos a compartir ¿Doctora? en nuestro canal de YouTube. perfecto. ¿Aló, doctora? ¿Sí? Ya había puesto una pregunta en el chat, no sé si se la alcanzo a hacer. Cuéntame. Yo soy profesional de salud también. Lo que pasa es que entendiendo todos los factores protectores, y si una persona, pues yo varios casos los cumplen, realizan la gimnasia, alimentación saludable, pero está el factor hereditario en el caso de la diabetes, por ejemplo. ¿Cómo es el peso ahí? Porque me pueden decir, yo hago gimnasia y los indicadores andan más o menos igual. O sea, en 15 minutos uno dice, tiene que ver más por la parte hereditaria. O sea, hay personas que van a tener diabetes o hipertensión igual, ¿ya? Si en el fondo ahí lo más importante, Marcela, es que si es que, no sé, ponte tú, mi marido tiene 50 años, toda su familia es hipertensa y es hipertenso desde los 45, ¿te fijas? Pero
mantiene su colesterol a raya, hace ejercicio 3 veces a la semana. O sea, en el fondo, si tú mantienes un sistema de vida saludable y efectivamente logras mantener controlada tu presión arterial, tu diabetes, no debieras tener consecuencias. Eso le cuesta mucho entender a la gente. O sea, si tú logras manejar tu presión normal con los medicamentos, no tienes por qué llegar a insuficiencia renal, no tienes por qué llegar a infartarte. En el fondo, lo importante es que si a ti te hicieron un diagnóstico y tú mantienes un control adecuado, debieras andar exactamente igual que alguien que no tiene esa enfermedad. Muchas gracias, doctora Andrade. Vamos a cerrar este módulo agradeciendo a la doctora Andrade por este excelente relatoría, y gracias a todos también nuestros invitados. Voy a reiterar que está siendo grabada esta presentación, por tanto va a ser compartida en los canales de YouTube del CENAMA.